del samán del cigarral, que generó pues críticas por parte de los vecinos, y he querido pues conocer la opinión de Cheo Carvajal, vocero de la coalición Plantados por los Árboles, a propósito de este procedimiento que se le aplicó al samán del cigarral. Buenos días y bienvenido, Cheo, qué gusto conversar contigo esta mañana. Buen día, Shirley, gracias igualmente. Por favor. Bueno, hablemos de lo que ocurrió, del procedimiento del traslado, entiendo, de este samán que estaba en el cigarral, y la opinión que tienen y que recogen dentro de la coalición Plantados por Venezuela, por los árboles, Sí, perdón. primero que nada, me contenta que sé que mañana van a entrevistar a una de las vecinas del cigarral, a Carelia Arteaga. Creo que es importantísimo conocer la opinión de los vecinos. Pero fíjate que en mi equipo de producción entiendo que se trató de comunicar con la asociación de vecinos y no quisieron darnos declaraciones. Ya, bueno, es que yo creo que ahí hay unos temas, ¿no?, vecinales importantes. A veces los vecinos no están todos como alineados, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es parte de los problemas que vivimos ahora, ¿no? Yo quiero echar un poquitito atrás antes de decir, porque lo que vimos, se trasladaron, es como... Yo lo compararía como si tú tuvieses a alguien que había tenido un gran accidente o lo habían maltratado, lo habían golpeado, estaba en una unidad de cuidados intensivos donde no había oxígeno y donde los médicos no hacían la ronda con la frecuencia que tenían que hacerla, y de pronto deciden, mira, ¿sabes qué? Vamos a conectarlo y lo vamos a mandar a un ambulatorio donde ni siquiera hay médico. Esto es un poco lo que creo que vimos nosotros ayer con ese traslado, donde vimos un tronco mutilado en todas sus extremidades, ¿no? en sus ramas y en sus raíces. Difícilmente un árbol así puede ser, digamos, sobrevivir a esa agresión. Lo que ocurrió ayer fue un control de daño, básicamente. Se sabe que la opinión pública está molesta, indignada con lo que pasó, y bueno, se hace como la idea de que allá está en un lugar donde probablemente se pueda recuperar. Lo que está muy difícil, un ingeniero forestal, entiendo que vecino, dijo que con suerte un 2% de probabilidades de sobrevivencia para ese árbol. Ahora, pero en teoría el árbol, según se determinó por parte de las autoridades, a nivel nacional con el Ministerio del Ecosocialismo, y también creo que la alcaldía certificó que el árbol estaba enfermo, ¿no? Tenía específicamente, aquí ayer justamente el alcalde lo estaba resaltando, e incluso también fue un comunicado del Ministerio Público, una enfermedad llamada guatapajarito, y por eso se realizó el traslado. Bueno, todo eso, Shirley, lamentablemente hay que decir que es mentira. El árbol estaba sentenciado desde hace 2 años. 2 años. El 7 de mayo del 2021, la Unidad Territorial de Ecosocialismo del Distrito Capital había dado un permiso firmado por el ingeniero Rafael Pérez Ciso, que es director de esa unidad, para la tala del samán y además el trasplante de 3 araguanines y un apamate. Aludían, después de los reclamos de los vecinos, que ese plan estaba generando problemas en los servicios. Imagínate, un árbol de ese tamaño en una parcela vacía decían que estaba generando problemas de servicio. Y después aludieron que tenía necrosis y que era un riesgo para los transeúntes. Y por eso hicieron una primera poda severa, le quitaron la mitad de la copa. El árbol estaba sano y tú puedes ver las fotos. En las redes circulan fotos del árbol, digamos, en su momento de esplendor. Hace 2 años. Sí, hace 2 años. Y claro, cuando le quitas la mitad de la copa, lo agredes, lo debilitas, y además le quitan la parte de la copa que da hacia la construcción, ¿no? Que es donde iba a aparecer la construcción nueva. Lo empiezas a debilitar, después aparece el guatepajarito, o a lo mejor ya estaba y ni siquiera se dieron cuenta cuando hicieron la poda, porque normalmente tú lo que atacas es el guatepajarito, que no es una enfermedad, por cierto, es una planta parásita que
vive, digamos, se alimenta la savia del árbol y va creciendo y va creciendo. Si tú no la eliminas, ella va tomando el árbol. Entonces, bueno, lo dejaron así. Vimos el deterioro progresivo del árbol, que además no solamente tuvo esas agresiones, digamos, arriba, sino que abajo se notaban como quemaduras, se veía que habían puesto como aceites. O sea, era una agresión continuada, pero es que ya estaba sentenciado el árbol, ya la decisión se había tomado. La habían tomado quienes, en este caso, pueden autorizar la tala de un samán que está en veda, como muchas otras especies, como las caobas, en fin, y por supuesto los intereses particulares de quien va a construir allí, que no tiene la visión de incorporar el árbol en su proyecto, como se ha ocurrido con muchos otros. Yo les invito a que vayan a ver el edificio Menegrande en Los Palos Grandes, como tiene un mijao gigantesco en medio de la construcción, de sus dos etapas. O hay algunos comercios, afortunadamente, por ahí cerca, en el esta de la Trinidad, hay un caso de un árbol, conservaron en el estacionamiento. Se pudieron haberlo eliminado, pero no lo eliminaron. Y hay otros comercios que también conservan los árboles en sus fachadas porque no les incomoda, entienden que es un beneficio no solo para toda la ciudad, sino también inclusive para ellos. Entonces, bueno, aquí lo que hay es un problema de edición, Shirley, porque estaba ya sentenciado, y está sentenciado bajo el acuerdo de quienes tienen el interés particular de desarrollar la parcela. El Ministerio de Ecosocialismo que da un permiso tan absurdo como ese, pudiendo haberles pedido, mira, pero incorporen el árbol al proyecto. Después, la alcaldía, que está obligada, su rol es proteger el arbolado de su municipio, se hace un poco, se desentiende del asunto. Y por otro lado, además, al final, ya cuando está en la situación post-mortem, viene la fiscalía para decir, no, todo está bajo control y es correcto, se hizo, digamos, el procedimiento adecuado. Todo eso es mentira, porque además el árbol estaba sentenciado desde el inicio, y eso está documentado, se puede ver. Al final lo que ocurrió ayer fue un control de daño. Bueno, vamos a hacer parecer que esto va a vivir. Pero es como si tú de repente dijeras, oye, mira, un joven de 40 años que tiene a su abuela en su casa, que le encanta el jardín de su casa, y el joven dice, oye, quiero hacer fiestas aquí, yo quiero que allí pase otra cosa, qué fastidio con mi abuela. Y la abuela, en vez de recibir en su casa a alguien que, no sé, una abuela de 70 años, que está muy bien de salud, de repente dices, oye, ¿qué tal si me traes a alguien para que me haga un masaje antiestrés y me haga un cariñito, no sé, en el pelo? Y de repente lo que recibe es que la trasladan a un ancianato en un lugar espantoso, ¿no? Ahora, eso es un poco lo que yo creo que pasó ayer. Es decir, hay una visión, y ayer hay una visión que lastimosamente también desde la administración pública, con gente joven, está tomando este tipo de decisiones, porque privilegia otro tipo de intereses, y bajo la excusa también, o el chantaje de que estas son operaciones que generan trabajo, prosperidad para el municipio, cuando las dos cosas no tienen que estar enfrentadas una con otra. El trabajo, los proyectos pueden y deben estimularse en el municipio, pero no a costa de afectar la calidad ambiental de la ciudad en general, no solo de los vecinos, de la ciudad en general, porque esto está pasando en muchos lugares, Chirra, y eso yo creo que tiene que quedar claro. Hace también como un par de años eliminaron un mijao gigantesco en el Country Club porque molestaba a una nueva construcción que hicieron allí para ver los campos de golf. Eso es terrible, y aludieron que era un riesgo, y ese árbol estaba antes que el edificio, como es el caso del samán del cigarral. Entonces no podemos, o sea, es un problema de visión de ciudad. En este momento además no hay ningún tipo de coordinación entre alcaldías, no hay un proyecto. Lo hubo cuando estaba la alcaldía metropolitana, que se desarrolló, se pensó una planificación para la ciudad, y eso se borró de un plumazo, se borró la alcaldía y se borraron las posibilidades de encuentro y de construir una visión compartida de ciudad. Y eso es lo que está pasando, y está pasando por pedacitos, ¿no? Se la están comiendo por pedacitos, y todas las parcelas donde hay nuevas construcciones, los árboles que están dentro, pero además los que están afuera, que son del espacio público, que son de toda la ciudad, también se ven afectados. Eso es lo que está pasando. Yo te agradezco mucho, Cheo. Bueno, la visión de Cheo Carvajal, vocero de la coalición Plantados por los Árboles, con respecto a lo que ha ocurrido
con este árbol ubicado, un samán ubicado en el Cigarral, que se trasladó a otro lugar y que, bueno, generó los comentarios y críticas de algunos vecinos que se expresaron a través de las redes sociales. Ayer pues yo tuve la oportunidad de conversar con el alcalde del municipio de Latillo, quien nos dio su versión de los hechos, y bueno, Cheo quiso de alguna manera, por parte de la coalición Plantados por los Árboles, dar su visión con respecto a lo que ocurrió. Te agradezco mucho, me encantaría conversar con los vecinos de El Cigarral, creo que se llama, están agrupados en Cigarral, pero definitivamente no quieren, entiendo, no quieren dar declaraciones. Me encantaría tener la versión de ellos y la opinión con respecto a este tema. Ojalá que se pueda, tener las visiones que hay con respecto a este asunto. Todas las que hay. 7:56, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría.